es Sibel Martínez, bienvenida, vicepresidenta del Consejo de Derechos de la Mujer. Estamos ya a pocos días de festejar, conmemorar, reflexionar a propósito del Día Internacional de la Mujer y cuando se cumplen 25 años de esta declaratoria tan importante como es la de Beijing. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí y más aún cuando tenemos que hablar de los derechos de las mujeres en este país. Sibel, estaba revisando ya la declaración que se sube cada año en la plataforma de las Naciones Unidas y pues la directora ejecutiva de ONU Mujeres puntualizó, si bien hubo avances, ningún país ha logrado la igualdad de género. Aún no hemos puesto lo mejor de nosotros. En todos los países siguen existiendo problemas, aunque muchos de ellos no son insuperables. Hablemos un poco de lo que se ha conquistado, sobre todo en esta última década. Bueno, en efecto, no podemos decir que no hemos hecho algo, ¿no? Es así. Pero hablar de igualdad de género en todos los países es una utopía, sigue siendo una utopía. Los derechos de las mujeres siempre tienen que ser reivindicados, siempre tienen que debemos estar en constante movilización para poder obtenerlos. Y hay discriminación, todavía sufrimos violencia, una violencia estructural que si bien nosotros hemos logrado de una u otra manera trincherar como movimiento feminista, no es menos cierto que todavía nos falta muchísimo por hacer. ¿Por qué? Porque no es solamente nuestro problema. La sociedad en general se ve afectada cuando una mujer es violentada, es discriminada. Y por lo tanto, es tarea del Estado también, como de la familia y de la sociedad, trabajar en forma mancomunada, aunando esfuerzos para poder cambiar estos patrones socioculturales que tanto daño nos hacen y que nos someten o subordinan desde que somos muy niñas. Sibel, esta plataforma de los derechos humanos que fue firmada ya en el año de 1989, si no estoy mal, plantea algunas 95. cosas. 1995, sí, 25 años, claro, son los que se están cumpliendo. Plantea algunas cosas importantes. La primera de ellas es que la igualdad es una cuestión de derechos humanos. ¿Cómo hemos trabajado sobre todo para el cumplimiento de esos objetivos que cada una de las naciones que firmaron, 189 en total, vayan cumpliendo poco a poco en el tiempo? A ver, sí, y sobre todo que la igualdad y en general los derechos de las mujeres son derechos humanos. Sobre esa base no pedimos nada más que no tenga el resto, y eso es importante entender. Porque la educación quizá es el factor preponderante para hacer la diferencia, en donde los países deben obligarse desde muy pequeños a empoderar a las niñas, a darles herramientas suficientes para tal vez aligerar esa brecha, una brecha de desigualdad que se ve día a día, por ejemplo, cuando las mujeres trabajamos más y ganamos menos, cuando somos violentadas en todo espacio, tanto público como privado, cuando para poder obtener un cargo público, uno de relevancia, tenemos que esforzarnos mucho más. Y por lo general, hacer u obligarnos a que efectivamente se cumplan las leyes, que también ha sido un proceso complicado. Tenemos 2 años de la ley, en nuestro caso particular, de prevención de violencia contra la mujer y hasta el día de hoy no logramos territorializarla. Es decir, que las mujeres en cada lugar en que se encuentran en este país se apropien de esa ley y pueda ser realmente un instrumento para prevenir la violencia en nuestra contra. ¿Cómo apropiarse de ese cuerpo legal cuando en lo cotidiano todavía hay muchas cosas por las que preocuparse? Bueno, yo creo que pasa por algunos frentes el poder garantizar los derechos de las mujeres en todos los países. Por un lado está efectivamente las políticas públicas integrales, en donde el presupuesto es primordial. Y cuando hablamos de presupuesto, hablamos efectivamente del dinero suficiente para poder territorializar esa ley y hacer que, en nuestro caso en particular, el sistema de protección de derechos de las mujeres se articule de tal manera que comporte un verdadero obstáculo para los agresores. Pero por otro lado, como le comentaba, la educación es básica e indispensable. No puede ser que hasta el día de hoy estemos bregando porque en las instituciones educativas se imparta educación sexual integral basada en evidencia científica y no pongamos o antepongamos nuestras creencias personales por sobre incluso un tema de protección. Cuando en el país, por ejemplo, las niñas son violadas a diario, donde el incesto quizá es el secreto mejor guardado de esta sociedad. Claro que sí, hasta un tema de que la sociedad no se entere por vergüenza incluso. Todavía nos da vergüenza que este tipo de violencia pase al interior de la familia y no lo conversamos ni siquiera con nuestro círculo más cercano. Es así. Y es por eso que es tan importante que existe una articulación interinstitucional en este sistema de 22 instituciones que conforman el sistema, pero también
Creo que pasa por un asunto político. Cuando no hay voluntad política o cuando la voluntad política queda en mero acuerdo de voluntades, seguramente no vamos a lograr hacer mayor cosa. Y hoy por hoy estamos viendo eso, ¿no? Es decir, hablan de una articulación interinstitucional, pero en efecto en la práctica esto no se cumple y muchas de nosotros no conocemos nuestros derechos y por lo tanto no los hacemos efectivos. Y cuando tratamos de hacerlos efectivos, somos violentados en el proceso. Claro que sí. Sibel, hablemos un poco de las estadísticas. Yo tenía hasta el 2019, una de cada 6 mujeres ha sufrido violencia en algún punto de su vida en nuestro país. ¿Podríamos hablar que ya estamos en una de cada 7 mujeres? Estamos en una de cada 7 mujeres, lastimosamente. La última encuesta de relaciones familiares del noviembre del 2019 así lo establece. Y de estas, una de cada 7 mujeres, lastimosamente, las mujeres que se han separado en un 77% son las que sufren mayor violencia de género en algún momento de su vida. Asimismo, el abuso sexual o la violencia sexual en todas sus formas y manifestaciones termina afectando a una de cada 3 mujeres, en donde, lastimosamente, otra vez, las niñas tal vez pasan la peor parte. Es decir, del 2014 a la fecha, hemos tenido alrededor de 42.000 denuncias, perdón, exactamente la cifra, 20.000 niñas, perdón, han sido violentadas y por lo general por quienes ellas más, en quien más confían y quieren, es decir, su círculo íntimo, como bien usted lo comentaba. Pero otra cosa que nos llama la atención es que si bien el 28,8% de las mujeres tenemos un empleo formal, versus el 44,4% de los hombres, todavía las mujeres en la ruralidad se esfuerzan mucho más y trabajan 6 horas más, aunque ganan 35% menos que los hombres, y son en un 60% quienes producen los alimentos que todos consumimos en este país. Y es más dramática todavía la estadística en nuestro país porque incluso hay muchas más mujeres que están en condición de desempleo, que tienen empleos no remunerados, mucho más que los hombres y por supuesto que ganan menos todavía en nuestro país que los hombres. Ya vamos a ir al punto, Sibel, de cómo reivindicar estos derechos y sobre todo cómo romper el círculo de la violencia. Pero hay otra cosa muy importante y que las estadísticas nos llaman la atención y es que en nuestro país, en lo que va del 2020, 15 mujeres han perdido la vida por su condición de ser mujeres. Exactamente, y desde el 2014 al 2019 suman 684 mujeres, lo que nos dice que cada mes 11 mujeres morimos en manos, por lo general, de nuestros compañeros sentimentales, lo que se denomina un femicidio íntimo. Son cifras alarmantes y son cifras que debemos obligarnos a poner a cada cifra un rostro, porque seguramente así vamos a sentir esa empatía suficiente para hacer lo que esté a nuestro alcance a efectos de cambiar esa cultura social en materia de violencia que termina por dañar a la mujer desde que es muy niña. Sibel, nos acordamos de estas estadísticas cuando pasan casos emblemáticos como el que escuchamos recientemente de esta niña que fue pues violentada, luego asesinada en Ciudad de México. Nos acordamos de eso cuando estamos escuchando las noticias y decimos, oh, y la problemática está presente en nuestro país. O simplemente tenemos que regresar a ver a la mujer que está más cerca de nosotros y decir, ella está siendo violentada. Es momento de hacer algo, no cuando vemos la noticia. Yo creo que no solamente basta la consternación generalizada, ¿no? Tenemos que llamar a la acción. Hablamos de Fátima, sí, y es muy doloroso ver esa situación, pero esa situación nos debe remontar a cuando Emilia, aquí en este país, murió en manos de un pederasta, ¿no es cierto? Y toda una red de pornografía infantil de por medio. Es algo que no está y que no se debe ver a la distancia o fuera del radar de las obligaciones estatales, por un lado, y de nuestra corresponsabilidad como sociedad de hacer la diferencia desde nuestro espacio cuadrado, desde nuestra familia, tratando e incluso desde muy chiquititos eliminar estos estereotipos de género que tanto daño nos hacen, ¿no? Y que hacen pensar, además, que los hombres tienen poder sobre nuestros espacios y nuestros cuerpos. Quisiera volver al tema del ámbito intrafamiliar y sobre todo la violencia a la que están expuestos nuestras niñas, pero también nuestros niños. Y nuestros niños son importantes y son actores fundamentales para la construcción no solo del futuro, sino también de nuestro presente. ¿Cómo hacer para protegerlos a ellos también de alguna manera? Bueno, yo creo que la protección fundamental en cualquier país es la educación. Cuando nosotros podemos hablar abiertamente de este tipo y otras cosas que tanto afectan tanto a niños, niñas y adolescentes como a las mujeres, cuando podemos llegar a explicar a los niños que parte de este feminismo también son las mujeres trans
cuyo promedio de vida en este país es de 35 años, en donde podemos comentarles que efectivamente las mujeres reivindican derechos del 8 de marzo y no es una época de entregar flores o chocolates, sino más bien de unirse a una lucha justa sobre la igualdad material y formal. Yo creo que entonces estamos haciendo la diferencia. Y como esto no es un suceso, es un proceso que debe sostenerse en el tiempo. Seguramente si comenzamos ya, los resultados no los veremos nosotros, pero seguramente sí nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. A propósito de la educación, de la capacitación y sobre todo del acceso a la información, estaba revisando la página web y les invito también a ustedes, amigas, amigos televidentes, del Consejo de Derechos de Quito para que la visiten y hagan un recorrido que me parece que va a ser de mucha ayuda para la gente que nos está viendo en este momento. Ustedes plantean de una manera muy clara, sobre todo estos sectores de la población que son vulnerables. Hoy estamos hablando de las mujeres, pero existen otros sectores y por cada uno de ellos uno puede acceder a conocer primero cuáles son nuestros derechos. Creo que parte desde ahí. Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos con 11 grupos de atención prioritaria. Somos un consejo que de verdad atendemos y tratamos de hacer la diferencia porque nuestra tarea primordial es efectivamente hacer observancia de los procesos y sugerir política pública integral, entendiendo que los derechos o una sociedad más bien avanza cuando los derechos de las personas son respetados, cuando existe inclusión, cuando no existe discriminación. El grupo de atención prioritaria, las mujeres, es uno de nuestros grupos, pero como digo, trabajamos con 11 y siempre estamos tratando de articularnos, de hacer la diferencia, porque es importante que la sociedad en general conozca que hay lugares como el Consejo de Protección que están atentos a la vulneración de derechos de una sociedad y que lucha porque la sociedad sea igualitaria. En este caso, es del 8 de marzo, el 8 de marzo a las 9:30 de la mañana, es decir, el domingo, en donde también nos vamos a unir a esta lucha feminista y vamos a reivindicar los derechos de las mujeres. Pero así lo hacemos con todas las fechas importantes cuando tiene que relacionar grupos de atención prioritaria y las fechas en que reivindicamos sus derechos. ¿Qué tipo de actividades están planificadas para este 8 de marzo y sobre todo impulsadas desde la institución que usted representa? Bueno, sí, nosotros efectivamente nos unimos a esta lucha feminista. Las mujeres el 8 de marzo nos paramos porque sin las mujeres el mundo se para. Y frente a esa situación, lo que vamos a hacer es estar en la marcha a las 9:30 de la mañana en la Caja del Seguro y vamos a reivindicar derechos con carteles, con alegría también y sin violencia. Sibel, para que no solo las mujeres se sumen a esta lucha feminista, obviamente para que los hombres también puedan participar activamente, ¿cómo hacer para que ellos no sientan este rechazo, esta barrera que también desde algunos sectores que son un poco más radicales, podríamos decirlos así, se sienten ellos al margen, discriminados también en un punto? Y la idea es no aquí hacer una diferencia, sino sumarnos todos a la igualdad. Por supuesto que sí, pero yo creo que se basa todo en la educación. Cuando usted entiende de qué va la lucha feminista, en donde se busca la igualdad material, formal, de género, entendemos que no estamos desplazando a los hombres y que más bien lo que siempre hemos hecho es luchar para estar en igualdad de condiciones. Por lo tanto, quienes entienden esta lucha no tienen ningún problema en sumarse y no nos ven como una amenaza, además, sino nos ven como este movimiento que reivindica derechos y que siempre busca la igualdad formal, pero también la sororidad entre nosotras las mujeres que tanto necesitamos, ¿no? Es decir, ese apoyo, esa unir el hombro para hacer la diferencia y seguir conquistando nuestros derechos. Hay una palabra también que creo que se ha puesto un poco de moda, pero más allá de la moda creo que tiene mucha importancia, sobre todo cuando estamos hablando de la violencia de la mujer, y es el tema de la resiliencia. ¿Qué les podemos decir a esas mujeres que han sido violentadas, que están siendo violentadas en este momento, para que empiecen a buscar esta recuperación en sus vidas? Hoy, a propósito del 8 de marzo, siempre es bueno tener por lo menos una fecha para empezar. Yo creo que siempre tenemos que reivindicar los derechos de las mujeres. Efectivamente, el 8 de marzo es importante. En temas de resiliencia, decir, las mujeres efectivamente somos muy resilientes. Bueno, las cifras no nos mienten, ¿no? Si 7 de cada 10 mujeres sufrimos alguna forma de violencia de género y estamos aquí paradas y ocupamos cargos públicos y tenemos una voz firme, nos hacemos sentir, es porque somos resilientes. Así que más bien, yo digo, animar a que sigamos reivindicando nuestros derechos y que busquemos la igualdad desde nuestros espacios, con nuestros hijos, haciendo la diferencia
y viéndonos al movimiento feminista como lo que somos, un movimiento que reivindica derechos y que pretende una igualdad de género en todo el mundo. A propósito de nuestros hijos, ¿qué le decimos a nuestras niñas? A veces les tenemos como en una burbujita y no les mostramos la realidad que se vive más allá de las fronteras de nuestra casa, de nuestro hogar. Pero en fechas como estas, ¿qué podríamos decirles puntualmente como para que vayan conociendo la causa, para que vayan ellas también empoderándose de esto? Lo primero, decirles que correr como niña está bien, ¿no? Empoderarles desde el colegio, desde también la familia. El colegio juega un papel preponderante en esta lucha y en estos cambios. Cuando empoderamos a las niñas, cuando hacemos conocer sus derechos, cuando les decimos que efectivamente lo que ellas son capaces de hacer no tienen límites y no tiene límites en esta sociedad. Y demostramos con el ejemplo, además, como madres, ¿no es cierto? Entonces sabemos que podemos hacer la diferencia. Y no solamente con las niñas, también con los niños. Es importante trabajar de forma integral, con una visión de país a futuro, en donde no hablemos de estereotipos de género y podamos en algún momento eliminarlos, ¿no? Y que en nuestro vocabulario, de una u otra manera, ya no en nuestro hogar utilicemos el qué te ayudo, ¿no? En qué te ayudo, ¿no es cierto? Sino más bien cómo unamos esfuerzos y unimos el hombro para hacer la diferencia, porque somos un equipo. Y asimismo que las niñas sepan que tienen todo el poder de hacer la diferencia en el país y está en sus manos desde muy chiquititas hacer el cambio. Para finalizar, volvemos a lo que habíamos iniciado. Usted representa al Consejo de Derechos de Quito. ¿Cómo les pueden encontrar si es que alguien de las personas que nos está viendo, sobre todo las mujeres, y tienen alguna duda, alguna inquietud, están pasando por algún momento, cómo pueden contactarles? Bueno, la página nuestra, la página web es www.protecciondederechosquito.gov.es. Estamos ubicados en el pasaje Andrade, E4, 297 y 12 de octubre. Y bueno, en las redes sociales también. Quien nos conoce saben que siempre estamos monitoreándolas y que enseguida contestamos cualquier duda, cualquier pedido de apoyo que necesitan y enseguida nos articulamos. La actividad que tienen planificada para este 8 de marzo, reiteremos también dónde se van a concentrar, los horarios y la invitación, por supuesto, para que hombres y mujeres, la familia ecuatoriana, pues se sume a este tipo de reivindicaciones. Sí, bueno, nosotros como Consejo de Protección de Derechos nos sumamos a este movimiento, a esta lucha feminista que sale desde las 9:30 de la mañana en la Caja de Seguro, en donde van a haber varios colores, negro, morado, verde, y uno decide a qué color va, dependiendo de la reivindicación o de la lucha que decide. ¿Los colores que representan a propósito claro, de eso? Los colores representan el verde, derechos, efectivamente, nuestra lucha. El morado siempre será la representación del movimiento feminista. Y el negro tiene que ver mucho con el trabajo de las mujeres, de la reivindicación obrera. Y eso, básicamente son esos tres colores con los que nos manejaremos. Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Derechos de Quito, muchísimas gracias por estas recomendaciones y sobre todo por recordarnos que todavía tenemos muchas cosas que hacer, que son barreras que, como decía la representante de ONU Mujeres, no son insuperables, así que podemos trabajar todos como sociedad para ir haciendo que nuestra sociedad sea cada vez más unida y más justa. Muchísimas gracias por su presencia. Son las 7:05 de la mañana. Al regresar en este espacio de entrevistas, nos acompañará Luis Edgardo Albernaz, el ex consultor del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, y más adelante la general Tania Varela, jefe de operaciones de la Policía Nacional, para que nos hable un poco sobre los retos que ha tenido ella como representante de las mujeres dentro de la institución policial. Una pausa y ya regresamos aquí en Telediario.